Bueno, y una vez más, pensamiento o nuestra actividad cognitiva. Y es que sin duda la guerra real en el mundo se ha trasladado a esa esfera, es decir, al dominio de la mente. Y entender exactamente cómo se produce este fenómeno es de extrema importancia para todos. Sin duda el cerebro es una máquina maravillosa, pero hay que tener mucho cuidado. El cerebro como tal, si asumimos de una forma o de otra cierta doctrina acerca de la evolución, tendremos que llegar a la conclusión de que fue o está radicalmente diseñado para intercambio de información verbal entre seres humanos reales y con información siempre verificable. ¿Por qué digo esto? Porque es muy reciente el problema de los medios masivos de comunicación. Es menos reciente, pero aún extremadamente reciente con respecto a la historia del mundo. Cómo es que se mueven las masas humanas, es decir, los mecanismos de transportación de la humanidad. La mayor parte del tiempo la humanidad ha vivido en regiones y localidades desde que se nace hasta que se muere. Y no ha contado con otra forma de transmisión de la información que la palabra pura. Esto significa que nosotros sencillamente tenemos un cerebro adaptado fundamentalmente a esa forma de transmisión, que por cierto no solo era muy útil, sino que mayormente casi todo podía de una forma o de otra ser verificable. Así pues, los niños recibían la información de sus padres, de su entorno, etcétera, etcétera, y prácticamente todo lo que en aquellos adultos existía en su cerebro, pues una vez transmitido a sus niños y a las nuevas generaciones, podía ser verificado de una forma o de otra por esto. Es decir, el nivel de ciencia, etcétera, etcétera, en la mayoría de las personas no era extremadamente elevado. Nada que decir acerca de la información escrita, pues la inmensa mayoría de la información era sencillamente analfabeta. Es decir, salvo clases privilegiadas, y eso aún en los últimos tiempos, es decir, en los últimos milenios, ni siquiera siempre, eran capaces de leer y escribir. Es decir, esas clases privilegiadas solamente, no la población común que siempre era analfabeta. Así pues, poco riesgo se corría con la transmisión de información falsa y no verificable. De hecho, siempre hubo una, ¿no? Es decir, la existencia como tal de los dioses era para todos no verificable. Y evidentemente es algo que lleva muchos milenios detrás y con un éxito asombroso, ¿no? Desde el punto de vista que nadie podía verificar absolutamente nada de lo que ninguna religión dijera, pero por otra parte, una casta siempre, por supuesto, castas en el poder, siempre se adueñaron de la idea de la existencia de dioses para su beneficio. Así pues, dos grupos de ideas. Una, la realidad inmediata que todo el mundo podía verificar, y otro, ese mundo de dioses, etcétera, etcétera, que nadie jamás podía verificar, pero queda repetido y afianzado por las élites de poder para lograr el control de la población. Sucede que solo hace pocos siglos el panorama cambió completamente y de la narrativa local, fundamentalmente, que era lo que se transmitía, ahora comienza un nuevo método, que es la escritura. De todas formas, la inmensa mayoría seguía fuera del potaje, pero realmente ya se masificó a partir de la imprenta, etcétera, etcétera, la difusión de las ideas a través de la escritura. De ahí que ya proliferaran a través de los libros ideas que el hombre común, con su poca movilidad en ese momento, todavía no era capaz de verificar, pero de una forma o de otra ya debía aceptar, sobre todo si se disfrazaba de ciencia o algo por el estilo.
Como corolario está, por supuesto, el surgimiento de los escritores, esas personas que escribían esos libros, que se convertían en famosos y entonces sus ideas se proyectaban hacia la sociedad. Quizás no completamente masiva todavía, pero lo suficiente como para incidir ya decisivamente sobre ellas. Así siguió el mundo hasta la invención de la radio, donde un método aún más directo, pero igualmente no verificable, transmitía ideas y conceptos. En este caso, los locutores de radio, etcétera, etcétera, podían influir en grandes masas humanas sin que individualmente esas personas pudieran verificarlo todo. Es decir, como vemos, cada vez más al cerebro van llegando ideas que nadie puede verificar por sí mismo y o las aceptas o no las aceptas. Casi paralelo a eso, comenzó la educación masificada, especialmente en Alemania, desde los kindergarten, etcétera, etcétera. Es decir, un método por el cual se transmitía información de forma masiva a la población a través de un medio estructurado de educación, por supuesto y como siempre, al servicio y controlado por los grupos dominantes. Las universidades incluso llevan siglos, pero eran claramente elitistas, es decir, no todo el mundo podía llegar a ella. Pero ya la educación está masificada y la radio sí llegaba a todo el mundo, o casi todo el mundo, en los países que estructuraron estos sistemas educativos y de transmisión radial. En el caso de la radio, la transmisión volvía a ser verbal, pero ojo, ya lo que se decía era a grandes grupos humanos, no de forma local, y ya por la mayoría no era verificable directamente. Y eso establece una diferencia clara y radical. Usted no podía ya verificar lo que se le estaba diciendo, pero bien dicho y bien edulcorado podía ser fácilmente creído por usted. Todavía había una gran desventaja. Es decir, la mayor parte de las estaciones que difundían información, etcétera, etcétera, tenían cierto carácter de atomización y localidad. Es decir, localidades más grandes, pero localidades al fin. Es decir, raramente se podía escuchar las estaciones de otras partes, etcétera, etcétera. Al principio, después ya con la onda corta, eso pues no. Pero la mayor parte de las estaciones eran locales en su idioma, que son barreras naturales para impedir que otros grupos difundan ideas en sus naciones, y por lo tanto eran una cosa local pero demasiado amplia como para ser verificadas. Después viene la televisión y el cine, que dan un salto grandísimo desde el punto de vista del nivel de realismo. Es decir, lo que usted ve en una pantalla de televisión lo está viendo simultáneamente con imagen y sonido y le parece que lo tiene ahí. Entonces las posibilidades de que usted crea lo que le digan son infinitamente mayores que con cualquier otro método anterior. Así pues, otra vuelta más de la tuerca. Y entonces, ¿dónde está la verdadera vuelta de la tuerca? En que todos esos medios masivos son extremadamente caros y nada más que grupos con mucho poder económico y político pueden adueñarse de ellos. Y ahí es donde viene el verdadero problema. Es decir, que a partir de ahí ya está listo el sistema para transmisión de agendas de grupos específicos y no la verdad. Y no le quepa la menor duda, ya en este momento usted no recibe la verdad, sino sencillamente agendas de grupo, tanto en la educación como en la televisión y la radio. La radio un poquito menos porque todavía está algo atomizada y puede que haya alguna estación que todavía tenga voz propia. Cosa muy dudosa ya, pero bueno. Pero en el caso de la televisión ya ni lo sueñe. Por si fuera poco, viene esta gran explosión de la información a través de la internet. Un verdadero salto sin duda. Pero como es natural,
todos esos grupos que ya sabían y de hecho han usado por décadas esos métodos de transmisión de información a grandes masas humanas para controlar su mente, por supuesto no iban a ser los tontos y los últimos en la cola. Así pues, no cuente con encontrarse con un internet lineal. Está saturada de porquería pura fabricada por esa gente para formar un laberinto en el que usted jamás entienda nada. Si a eso sumamos que las fuentes primarias de información, es decir, las que realmente traen información completamente sólida, sigue en manos de estados poderosísimos que intentan transmitir su agenda al resto de la humanidad, no le quepa duda que nada o casi nada de lo que usted recibe es neutral. Grupos especializados en psicología de las multitudes están detrás de cada uno de esos estados que tienen la posibilidad real de manipular a la humanidad a través de estos medios y necesitan de esa manipulación para lograr más poder y más cuota de poder en el mundo. Así pues, todos ellos tratan sin discusión de manipularnos. Y bueno, el primer requisito de la manipulación es que no nos demos cuenta que estamos siendo manipulados. Así pues, cada vez que usted se sienta tranquilo, crea que tiene la verdad en la mano, crea que todo lo sabe, etcétera, etcétera, pues comience a mirarse en el espejo y a dudar fuertemente de usted mismo, porque quiere decir que ya se lo comieron por una pata. Si usted no duda de nada, si usted cree todo lo que le dicen, si ya se decidió por alguna línea, tenga por seguro que ya alguien lo atrapó. Porque lo primero en la manipulación es hacernos creer que pensamos por nosotros mismos y no porque nos fue implantado. Y ahí consiste el comienzo de toda manipulación, en que no nos demos cuenta que estamos siendo manipulados. Todo lo que hoy día recibimos como información, alguien previamente lo pensó y lo autorizó para que lo recibiéramos. Aún en estos mundos con potencias llevando agendas completamente diferentes y enfrentadas, hay que tener mucho cuidado en lo que recibimos y cómo lo recibimos, pues cada una de ellas está intentando llevar la sardina a su brasa, nada más. Así pues, pensar en este contexto, que pensamos es nuestro talón de Aquiles. Es decir, pensar que pensamos es nuestro gran error. Realmente nos están pensando y nos están poniendo los datos necesarios para que pensemos lo que se quiere que pensemos. Sin duda, Internet es un gran medio de difusión. Por cierto, que cada vez las verdades van siendo más limitadas porque la censura en Internet ya es al descaro. Es decir, al principio Internet empezó muy disfrazada, censurando por saturación, es decir, llenando de porquerías su espectro para que la gente normal no pudiera jamás encontrar la punta de la madeja y jamás pudiera desenrollar la pita. Pero es que viendo que eso no le funcionó completamente, ahora la censura ya es a la cara. Así pues, sigamos buscando y buceando en Internet, pero con mucho cuidado. Cada día está más manipulada, cada día la información más comprometida está siendo más censurada y cualquier cosa que usted encuentre puede estar seguro que tiene de una forma o de otra una agenda o fue hecha por alguien que ingenuamente ya está, sin darse cuenta, cooptado por esa agenda y cree que tiene la verdad absoluta en su mano. Bueno, el tema no se ha agotado, pero ya se nos acabó el tiempo, así es que hasta otro capítulo y muchas gracias por la atención.